En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en la semana pasada, el domingo pasado, habíamos celebrado la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es una gran fiesta. Pero esta semana, el lunes, se celebró la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores, en la Virgen Dolorosa, y yo pienso que es muy conveniente hacer también un recuerdo de ella en nuestras palabras, para que veamos también la importancia de Nuestra Señora de los Dolores en el misterio de la cruz, el misterio de la Santa Cruz, y que podemos recordarlo hoy, hacer honor a sus dolores y a su intercesión por nosotros. Hemos oído en el Evangelio de hoy este milagro que nuestro Señor hizo con la viuda de Naín, que cuando la vio llorar, iban a enterrar a su único hijo, era viuda, y nuestro Señor tuvo compasión de sus lágrimas, de sus lloros, y se acercó y tocó el féretro que se paró en ese momento, se detuvo, y Él entonces hizo ese gran milagro, resucitar a este joven. Podemos ver en estos lloros de esta viuda, pues los lloros de Nuestra Señora, sus lágrimas en la pasión, particularmente en la pasión de nuestro Señor, que unida a la pasión de nuestro Señor nos obtuvo la misericordia de nuestra redención y de nuestra salvación por su intercesión. Por eso decimos que la Virgen es mediadora de todas las gracias, no de algunas gracias o de algunas gracias muy especiales, sino de todas las gracias. Es mediadora universal de todo bien y de toda gracia que Dios nos da, que nos concede. Y en este joven podemos ver también la humanidad, nosotros mismos que estábamos muertos a Dios por el pecado, pero fue por la intercesión de la Virgen María que hemos sido redimidos por nuestro Señor. Pero debemos considerar que ella tuvo compasión de nosotros en su Hijo, es decir, en su Hijo mismo. Ella nos veía a nosotros cuando vio a su Hijo crucificado, cuando vio a su Hijo muerto, cuando vio a su Hijo atormentado. Nos veía a nosotros, veía la humanidad, y estaba al mismo tiempo llorando por nosotros, porque ella sabía que Él moría por nosotros. Él no tenía ningún pecado que expiar, no tenía ninguna falta. Entonces, ¿qué sentido tenía su muerte? Es realmente que Él se revistió de nuestros pecados, como siempre se ha dicho, y Él se volvió como el culpable, se puede decir, no siéndolo, pero Él se revistió de todas nuestras faltas, y por eso fue tratado con tanta severidad en ese momento. Y la Virgen María, que era tan limpia, inmaculada, sufrió más, porque son las almas limpias que conocen mejor el bien, y que por conocer mejor el bien comprenden también mejor lo que es el mal, y saben la gravedad del pecado, del desorden. Y entonces las almas inocentes, las almas limpias, buenas, son las que sufren más, porque tienen más amor, porque tienen más conocimiento de Dios, y son las que les hace sufrir más ver el mal. Entonces el dolor de la Virgen se explica por su grandísima comprensión de la bondad de Dios y la cercanía que tenía con su Hijo. Entonces ella comprendió mejor que nosotros. No podemos nosotros imaginar su dolor, de la misma manera que no podemos imaginar la comprensión que ella tenía del bien y de la bondad de Dios, y el horror que tenía del mal, del pecado.
Entonces nuestra compasión por Nuestra Señora está muy por abajo de lo que debería ser. Y estamos muy lejos de saberla consolar o de saber comprender sus deseos. Así que nos debemos estar un poquito preocupados por adelantar en este sentido de nuestra comprensión de los dolores de Nuestra Señora. Y de alguna manera consolarla con nuestras obras, con nuestra fidelidad, con nuestra vida cristiana, con tal vez nuestra compasión por el prójimo, así como ella tuvo compasión por nosotros. Ella espera que nosotros tengamos compasión por los demás. Tenemos esa preocupación por las personas que viven en el pecado, rezamos por ellos, ofrecemos algo por ellos. En la misa los encomendamos a Dios, aunque no los conozcamos, aunque estén del otro lado del mundo. Hacemos alguna excepción en el amor que Dios tiene por los hombres. Entonces ese espíritu debemos pedírselo a Nuestra Señora. Ella que en nuestro lugar, así como nuestro Señor, parece que ellos tuvieron más dolor del pecado que nosotros que lo cometimos y que lo hicimos, pues somos nosotros que debemos tener ese dolor, ¿verdad? Pero ellos nos dieron ese ejemplo de ese dolor, como si ellos tuvieran esa contrición que nosotros no tenemos. No es que ellos hayan hecho algo, pero en nuestro lugar ellos quisieron reparar ese pecado o esos pecados o esa multitud de pecados de la humanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder colaborar a una pequeña medida, pero realmente colaborar con ellos en esa obra de la salvación, de la redención de la humanidad? Entonces debemos tener ese espíritu de compunción, es decir, de dolor del pecado, de nuestros pecados y también de los pecados de los demás. No ser insensibles a las ofensas que se hacen a Dios y no decir, bueno, pues es problema de ellos. No, tener esa compasión por los pecadores, pero también ese celo por la gloria de Dios que nos duele, que ofendan a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Padre. ¿Cómo no nos debería doler que vemos que en la calle hay personas que hacen esto, que dicen esto? Nos debería doler. No es normal que seamos así como indiferentes a todo esto que está pasando en el mundo. Y así vino la Virgen de Fátima y nos mostró su corazón doloroso, su corazón inmaculado, y nos pidió reparación a su corazón inmaculado. ¿Por qué? Porque ese corazón comprende lo que está pasando. A veces nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de nuestros pecados, y tiene que ser la Virgen María que rece por nosotros, que llore por nosotros, nuestros pecados. Entonces tratemos de ponernos en su lugar un poquito para que tengamos esa compunción, y esa compunción la vamos a obtener acercándonos a Dios. En la medida que comprendemos a Dios, que amamos a Dios, entonces tenemos horror del pecado, ¿verdad? ¿Por qué nos molesta tanto que alguien ofenda a nuestra madre o a nuestro padre? ¿Por qué nos molesta tanto? Pues porque los amamos y les tenemos una gran estima. Así, igualmente, deberíamos tener ese espíritu de reparación por las ofensas hechas a Dios y a la Virgen María. Espíritu de compunción, es decir, de dolor del pecado, porque es algo muy malo, es el peor de los males. De todos los males nos impresiona ver un accidente, ver una persona enferma, ver una persona que tiene problemas, que tiene preocupaciones. Eso a veces nos impresiona, pero no nos impresiona el pecado. ¿Por qué a veces, aunque sí, no digamos que lo aprobamos, pero no nos impresiona tal vez tanto como ver algo así, que una persona que muere, que está enferma? ¿Por qué? Porque no vemos esa dimensión de la bondad de Dios. Y en sí el pecado es más grave que el mal físico, que la enfermedad o que una muerte, ¿verdad? El pecado es más grave que los males de esta tierra, cualquiera o todos juntos.
Entonces, que no sea solo por el temor del infierno, ¿verdad? Porque el temor del infierno nos crea ese horror, ¿verdad? De pecar, decir, bueno, yo no quiero ir al infierno, pero es que el temor del infierno es algo puramente, en cierto sentido, pues porque tenemos miedo del fuego del infierno, pero es que el fuego, el castigo del infierno es una consecuencia de la ofensa hecha a Dios. Y entonces es más grave esa ofensa que el infierno. Es más grave porque se ofende a Dios. Y Dios es infinitamente bueno, infinitamente grande. Entonces la ofensa se mide por la gravedad de la ofensa se mide por el ofendido, por la dignidad del ofendido, por la bondad del ofendido, por la nobleza del ofendido. Entonces, es cierto que lo sabemos todo esto, pero no tenemos la comprensión de esta realidad. Por eso nos falta más sensibilizarnos más en ese sentido de la bondad de Dios. Acerquémonos a Dios, tratemos de conocerlo mejor, de amarlo más, de rezar, de recibir la Sagrada Eucaristía, de participar de una manera más consciente, más eficaz al sacrificio de la misa, porque es ahí donde se renueva el sacrificio de nuestro Señor. Y todos los días crecer en este amor, en este conocimiento de Dios. Dios nos da la vida para eso. Cada instante debería ser un momento en que progresamos en este conocimiento y amor de Dios. Y es en la medida que habremos progresado en este amor a Dios, en este conocimiento por la fe, que en el cielo seremos más felices, que seremos recompensados. Entonces, una recompensa eterna por un acto de caridad de un instante. Vale la pena, sí o no, de hacerlo, de renovarlo y de crecer en esa vida de la gracia, del amor a Dios. Vale la pena. Y es lo que los santos comprendían y que no perdían un segundo de su vida. Hasta cuando iban subiendo una escalera, iban rezando, iban pensando en Dios en cada acto que hacían. Ciertamente los santos tenían gracias particulares que tal vez nosotros no hemos tenido, pero eso no nos impide de ser generosos y de tratar de implicarnos más en esta obra que Dios está realizando en nuestras almas, de nuestra vida, que se va a acabar, que es nada comparado con la eternidad, y tenemos esa impresión que la vida va a durar mucho, que somos casi como eternos, ¿verdad? Y no es así, es una falsa impresión, es un error. Así que después vemos que pues nuestros amigos con el tiempo, algunos van falleciendo, y así pues desde que el mundo existe, todos los hombres han desaparecido y todos han muerto. Y así desde hace miles de años. Por eso es necesario, pidámosle a Dios que nos dé este espíritu de compunción, de dolor de nuestros pecados, de horror del pecado y de comprensión de la gravedad del pecado. Solo nuestro Señor, Nuestra Señora nos pueden ayudar en ese sentido, porque el pecado es un mal sobrenatural. No es solo un mal natural, temporal, no, es un mal hecho a un Dios que es sobrenatural. Entonces tiene otra dimensión, es algo muy grave. Y eso podemos tratar de pedirlo también por esta humanidad que nunca se había visto a ese punto, esa indiferencia a Dios. Entonces nosotros nos hacemos preguntas y tratamos de preocuparnos por venir a misa, por conservar la fe en este mundo que pierde la fe y que cada día se va a tergiversar. Aquellos que todavía tienen fe van tergiversando su fe y la van alterando con cosas que se difunden dentro de la iglesia moderna o por los medios de comunicación. Entonces todos los errores del mundo moderno
que van alterando la fe de los cristianos. Entonces, particularmente el liberalismo, particularmente el progresismo, modernismo, y todos esos errores, subjetivismo, materialismo, todo eso va debilitando la fe de los fieles. Entonces, ya no ven en Dios esa dimensión del pecado, porque hoy ya no se les habla de la gravedad del pecado. Y entonces hacen pecados y piensan que Dios no se molesta por eso, o que Dios no va a castigar eso. Entonces es un Dios bueno, pero no es un Dios justo. Entonces el mal y el error ya no son combatidos francamente, sino de una manera muy particular. Ya se habla a veces o no se habla simplemente. Se suponen muchas cosas, pero no se las ataca, no se dice. Entonces el hombre cae en el pecado, vive en el pecado, muere en el pecado, y nadie se inquieta, nadie llora esas almas, ni ellos mismos lloran sus almas de verlas en el pecado, en el desorden. No se inquieta, y así viven y así mueren. Para un sacerdote es impresionante, por ejemplo, a veces ir a un hospital y a ver a algún enfermo, y ver ahí en el hospital a personas que están ciertamente muy graves, y están muchas en estado ya están agonizando, y no se hacen ninguna pregunta. Ven al sacerdote, no dicen: Padre, venga a confesarme, deme una bendición, encomiéndeme a Dios. Y uno ve esa indiferencia en las miradas de esos moribundos, que no dicen nada, que no se inquietan por su alma. Es dramático, es dramático para esas almas. Es una cosa que nos debería hacer llorar de pena por ellos. Pero si a último momento esas almas están así, tan indiferentes, ¿cómo podrán estar cuando están en salud y cuando están haciendo su voluntad en este mundo? Cuando gozan de sus bienes y de su riqueza, de lo que fuera, entonces hacen el pecado de una manera sin ninguna inquietud, sin ninguna preocupación, y hasta desaparece esa inquietud que uno debería tener. Por ejemplo, un pecador que hace un pecado y dice: Dios, yo me porté mal, estoy mal. Por lo menos hay pecadores que dicen eso, y que dicen: Dios mío, estoy mal, soy un pecador. Por lo menos pueden decir: Dios mío, ten piedad de mí. Pero aquellos que hacen el mal y no ven el mal, y les parece que están haciendo el bien, y que están en ese estado de gravísimo, de una indiferencia total, es inquietante esa situación. Pero Dios no abandona a las almas, y puede darles gracias particulares a momento dado si uno reza por ellos. Y esta es la misión que podemos decir que nosotros tenemos, porque pues personas que realmente rezan por los pecadores pues son poquísimas, y somos poquísimas. Entonces tengamos conciencia de esa misión, de lo que podemos hacer por los demás, por nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos cotidianos que podemos ofrecer, incluso nuestros trabajos, ¿verdad? Hay personas que tienen una vida bastante dura, ya es una penitencia bastante grande llevar a cabo su deber de Estado. Pues eso se ofrece como penitencia, podemos ofrecerlo para que Dios tenga compasión de esos pecadores. No sabemos qué pueda pasar dentro de sus conciencias, y que si Dios tal vez en la hora de su muerte les dé una gracia de comprender, de convertirse, no sabemos. Pero ciertamente lo que nosotros hacemos por Dios no se pierde, nunca se pierde la oración bien hecha. Aunque Dios no nos conceda exactamente eso que pedimos, nunca se pierde el fruto de la oración. Así que hay que tener presente eso, no decir: no, pues Dios no me escucha, no sirve de nada que yo rece por esto.
no es verdad, nunca se pierde el fruto de lo que pedimos, aunque Dios no nos conceda exactamente eso que pedimos, pero algo nos da, o algo da a otras personas. Nunca está perdida esa gracia. Y si esas personas no aprovechan esas gracias que Dios les da, pues entonces Dios se las dará a otras personas. Así que no nos digamos, pues estoy perdiendo mi tiempo, Dios no me oye, Dios no escucha lo que yo le estoy pidiendo, o que mis penas o mis esfuerzos o mis sacrificios, pues, ¿de qué sirven? Yo no veo el resultado. Entonces no pensemos así, no veamos las cosas de esa manera, aunque Dios sabe cuándo y de qué manera nos va a decir, mira, esto es el fruto de tus esfuerzos, esto es el fruto de tus oraciones. Un día nos lo mostrará, pero cuando Él quedará, no es necesario que nos lo muestre ahorita, enseguida. Y pidámosle a Dios que también nos haga tener ese horror del mal y del error, de la mentira, porque hoy también eso se pierde, ¿verdad? Ese espíritu liberal que hace que las personas ven el mal como algo bueno, esa incoherencia, decir yo soy cristiano, pero yo hago lo contrario de lo que digo, lo que pienso, o hago una mezcla de las cosas que Dios quiere y las que yo quiero, lo que está bien y lo que está mal. Ese espíritu que es típicamente de nuestra época, porque como decía en otras épocas que, por ejemplo, México era todavía cristiano, pues los pecadores se reconocían pecadores, decían, sí, yo hice esto, pero estoy mal, lo reconocían, aunque no se arrepintieran, pero sabían que eran pecadores. Hoy el espíritu liberal llega a ese punto que aquel que hace el mal está convencido, está autoengañado que está haciendo bien y que está en el buen camino. Es mucho más lamentable esa situación, y ese espíritu nos puede afectar a nosotros en una cierta medida. Yo no digo absolutamente, pero también nosotros podemos ser incoherentes de nuestra manera, nuestro proceder. Y dentro de la misma combate de la tradición, eso se constata, esa incoherencia, esa falta de entereza cristiana que ahora está invadiendo la tradición, la fraternidad. Entonces debemos recurrir al corazón inmaculado de María, corazón doloroso, que nos haga comprender el mal, que nos haga tener horror del pecado y que nos haga actuar como corresponde. Si tenemos convicciones, si tenemos la fe, pues debemos actuar con entereza. No debemos pactizar con el mal, no debemos hacer amistad con los enemigos de Dios, o que están al servicio del mal, dándose cuenta o no dándose cuenta, no nos interesa. Nosotros debemos buscar hacer lo que es recto, lo que vemos, lo que sabemos, eso hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Y esa redención que Dios quiere aplicar en las almas, que ya están pagadas, ya están compradas, si se puede decir. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, Él ya pagó todo, ya pagó el precio de la redención de toda la humanidad, hasta el fin del mundo. Esas almas ya están pagadas, si se puede decir, pero falta aplicar esos méritos a cada persona. Y la aplicación de esas gracias se hace por nuestra intercesión. Como hizo esta viuda, lloró delante de nuestro Señor, y nuestro Señor tuvo compasión y entonces resucitó a este muchacho. Así nosotros también debemos llorar, debemos interceder o acercarnos a la Virgen María, a San José, a los santos, y decirles, pues hagan algo, pidan por nosotros. Entonces, en la medida que nosotros nos pedimos, la Virgen se puede decir que es más poderosa. No es porque no lo sea, sino porque para que ella ejerza su intercesión, necesita que nosotros se lo pidamos. Y esa es la voluntad de Dios, que para que esas gracias se apliquen, tenemos que hacer algo nosotros. No decir, esperar, Dios qué va a hacer, no, Dios que nos ayude a ver qué pasa, y estar siempre esperando, no.
Dios quiere que hagamos nosotros algo, y ese algo puede obtener grandísimas gracias y hace que la Virgen pueda aplicar eso que ella puede hacer por nosotros, por su intercesión, sus méritos y su cercanía con su Hijo. Como corredentriz, ella está cerca del Redentor y nos obtendrá la salvación si somos generosos y conscientes en esta obra de la redención, según lo que Dios la vocación que nos da cada uno en esa obra grandiosa de la redención del mundo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.